En las gélidas aguas del mar de Bering, donde el viento ártico azota sin piedad las olas grises y los témpanos de hielo flotan como tumbas errantes, habitó alguna vez una criatura tan extraordinaria que su sola existencia desafía la imaginación, la vaca marina de Esteller, Hydrodamalis gigas, el miembro más grande de los sirenios que jamás haya existido, un coloso pacífico que alcanzaba hasta 9 metros de longitud y pesaba hasta 10 toneladas, superando en tamaño a muchos de los dinosaurios que alguna vez dominaron la Tierra. Su historia es una de las más trágicas y reveladoras en los anales de la extinción moderna, un relato que encapsula no solo la fragilidad de la vida ante la depredación humana, sino también la velocidad vertiginosa con la que una especie puede pasar de ser descubierta por la ciencia a ser borrada para siempre de la faz de la Tierra. La vaca marina de Esteller, nombrada así en honor al naturalista alemán Georg Wilhelm Esteller, quien la describió por primera vez en 1741 durante la desastrosa expedición de Vitus Bering, fue víctima de una combinación letal de aislamiento evolutivo, vulnerabilidad ecológica y, sobre todo, la insaciable codicia humana que la llevó a la extinción en apenas 27 años desde su descubrimiento científico, un récord macabro que la convierte en uno de los casos más rápidos y documentados de aniquilación biológica por acción directa del hombre. Para comprender plenamente la magnitud de esta tragedia ecológica, debemos sumergirnos en las aguas turbias del Pleistoceno tardío, cuando los ancestros de la vaca marina de Esteller, miembros de la familia Dugongidae, se extendían por las costas del Pacífico Norte desde Japón hasta California. A medida que las glaciaciones alteraban el clima y el nivel del mar, estas poblaciones quedaron aisladas en refugios costeros, evolucionando hacia formas cada vez más especializadas para sobrevivir en las frías aguas del Ártico. La vaca marina de Esteller fue el producto culminante de este proceso, un animal tan adaptado a su entorno que había perdido los dientes funcionales, sustituidos por placas córneas para triturar algas, desarrollado una piel increíblemente gruesa, hasta 2.5 centímetros, como una armadura natural contra el frío, y adquirido un metabolismo lento que le permitía subsistir con las escasas praderas de algas kelp que crecían en aquellas latitudes inhóspitas. Su tamaño descomunal, que podría parecer una desventaja, era en realidad una adaptación genial al clima polar. Conforme a la ley de Bergman, los cuerpos más voluminosos conservan mejor el calor en ambientes fríos, lo que explica por qué los mamíferos árticos, como los osos polares o las morsas, tienden a ser más grandes que sus parientes meridionales. El aislamiento geográfico de la vaca marina en las remotas islas del Comandante, entre Kamchatka y Alaska, fue durante milenios su salvación, permitiéndole evolucionar sin la presión de depredadores significativos, pero también su perdición, pues la volvió increíblemente vulnerable cuando el hombre finalmente irrumpió en su santuario. Los pueblos indígenas de la región, como los aleutas y los coriacos, posiblemente conocían la existencia de la vaca marina, pero no hay evidencia de que la cazaran sistemáticamente. Sus embarcaciones y herramientas no estaban diseñadas para capturar animales de semejante tamaño, y las poblaciones de nutrias marinas y focas ofrecían presas mucho más accesibles. Este frágil equilibrio se rompió brutalmente en 1741, cuando el barco Saint Peter, al mando del explorador danés Vitus Bering al servicio de Rusia, naufragó en lo que hoy se conoce como Isla de Bering. Los sobrevivientes, incluido Esteller, se encontraron cara a cara con estas criaturas majestuosas, y fue el propio naturalista quien dejó el único relato científico detallado que tenemos de la especie en vida. Las descripciones de Esteller, meticulosas y llenas de asombro, pintan un retrato conmovedor de un animal que parecía sacado de una era perdida. Su cuerpo es redondeado y se adelgaza gradualmente hacia la cabeza y la cola. La cabeza es corta en proporción al cuerpo, y los labios son tan singulares que no se parecen a los de ningún otro animal. La piel es negruzca, tan gruesa como la corteza de un roble viejo. Pero lo más sorprendente era el comportamiento de las vacas marinas. Vivían en grupos familiares, mostraban una conmovedora lealtad hacia sus compañeros heridos, lo que las hacía presas fáciles, y pasaban la mayor parte del tiempo pastando algas en aguas someras, emergiendo cada 4 o 5 minutos para respirar con un sonoro resoplido. Esteller notó su docilidad extrema, casi una invitación al desastre. Cuando uno de ellos es enganchado, todos los demás intentan salvarlo, formando un círculo a su alrededor. Incluso cuando varios son heridos, los demás no huyen, sino que intentan ayudar a los moribundos. Fue precisamente esta combinación de tamaño, lentitud y comportamiento social lo que selló el destino de la especie. Los marineros rusos, tras regresar a la civilización, difundieron noticias de las ricas aguas llenas de nutrias marinas, focas y, sobre todo, de las gigantescas vacas marinas cuya carne, según Esteller, era excepcionalmente sabrosa, similar a la ternera bien marinada, y cuya grasa, de hasta 5 centímetros de espesor, podía usarse como aceite para lámparas o como untura medicinal. Así comenzó la Promisleniki,
la fiebre de caza rusa en Alaska, que entre 1743 y 1763 atrajo a cientos de barcos dispuestos a explotar los recursos del mar de Bering. Las vacas marinas, que probablemente no superaban los 2000 individuos al momento del descubrimiento, un número bajo para un mamífero de su tamaño, fueron masacradas sistemáticamente. Los cazadores las arponeaban desde botes, aprovechando su costumbre de acudir en ayuda de las heridas. Un solo ejemplar podía proporcionar toneladas de carne que retardaba su putrefacción en el clima frío, convirtiéndose en la despensa perfecta para las expediciones que pasaban meses en el mar. El ritmo de la matanza fue espantoso. Según registros de la época, una sola tripulación podía matar hasta 15 vacas marinas en un día, y se estima que se necesitaban menos de 50 individuos para abastecer de carne a un barco durante todo un invierno. Para 1754, apenas 13 años después de su descubrimiento científico, el naturalista ruso Stepan Kraseninikov ya advertía que la especie estaba al borde de la extinción. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1768, cuando el comerciante de pieles Ivan Popov informó haber visto una pequeña manada cerca de la isla de Bering. Después de esa fecha, el silencio. En menos de 3 décadas, el ser humano había exterminado a un género completo, borrando para siempre una rama del árbol evolutivo que había sobrevivido a glaciaciones, cambios climáticos y milenios de aislamiento. La extinción de la vaca marina de Esteller no fue solo una pérdida biológica, sino también ecológica. Como principal herbívoro de las praderas de kelp, probablemente jugaba un papel crucial en la estructuración de ese ecosistema, tal como lo hacen hoy los manatíes en los pastos marinos tropicales. Su desaparición, sumada a la caza masiva de nutrias marinas que mantenían a raya a los erizos de mar, pudo haber contribuido a cambios dramáticos en las comunidades de algas del mar de Bering, aunque esto sigue siendo objeto de debate científico. Lo que es indudable es que perdimos un eslabón único en la cadena evolutiva, el último representante de la subfamilia Hydrodamalinae, un grupo que durante millones de años había prosperado en el Pacífico Norte hasta quedar reducido a esa única y magnífica especie, la más grande no solo entre los sirenios, sino entre todos los mamíferos herbívoros marinos conocidos, superando incluso a sus primos lejanos, los elefantes marinos. Hoy, lo que queda de la vaca marina de Esteller son unos pocos esqueletos dispersos en museos, algunos huesos que emergen ocasionalmente de playas remotas, y los escritos de Esteller, que leen como un obituario prematuro. Su fantasma acecha la conciencia ecológica moderna como un recordatorio escalofriante de cuán rápido puede desaparecer lo que parecía eterno. En un giro cruel del destino, el mismo aislamiento que durante milenios protegió a la especie la condenó al no haber desarrollado mecanismos de defensa contra el depredador más peligroso de todos, el ser humano equipado con arpones y codicia. La tragedia adquiere matices aún más sombríos cuando consideramos los relatos de supuestos avistamientos posteriores a 1768. En el siglo XIX y principios del XX, hubo informes aislados de marineros y exploradores que afirmaban haber visto animales similares en las Kuriles, en Alaska e incluso en la costa de California. Aunque ninguno fue confirmado, estos testimonios alimentan la pregunta obsesiva: ¿sobrevivió algún individuo en algún rincón secreto del Pacífico Norte? La ciencia es escéptica, pero el mito persiste, como un lamento por lo perdido. Incluso se ha especulado con la posibilidad de desextinción mediante clonación, ya que algunos tejidos podrían preservarse en especímenes museísticos, aunque los desafíos técnicos y éticos son enormes. La vaca marina de Esteller se ha convertido en un símbolo poderoso en la biología de la conservación, un caso de estudio sobre cómo la combinación de ignorancia ecológica, explotación despiadada y vulnerabilidad biológica puede llevar a una especie al abismo en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Su historia es un espejo que refleja nuestra propia relación con la naturaleza, capaz de asombro científico, como el de Esteller al descubrirla, pero también de una destrucción implacable cuando el beneficio económico aparece en el horizonte. En un mundo que enfrenta la sexta extinción masiva, la vaca marina nos mira desde el pasado como un faro de advertencia: lo que tomó milenios en evolucionar puede desaparecer en un instante geológico, y una vez que se pierde, no hay vuelta atrás. El mar de Bering, ahora más silencioso sin los resoplidos de aquellos gigantes, sigue fluyendo indiferente, pero la ausencia de la vaca marina resuena como un eco en la conciencia ecológica moderna. Su extinción no fue un accidente ni un destino inevitable, sino el resultado previsible de una mentalidad que veía a la naturaleza como un almacén inagotable de recursos. Aprendimos demasiado tarde la lección que la vaca marina de Esteller podría habernos enseñado: que cada especie es un universo irrepetible, un hilo único en la red de la vida cuyo corte debilita todo el tejido. Su fantasma, como el del dodo o el del pájaro carpintero imperial, nos persigue para recordarnos que la conservación no es un lujo, sino una necesidad urgente,
porque en el juego de la extinción, las pérdidas son definitivas, y el precio, como descubrimos demasiado tarde con la vaca marina de Esteller, es imposible de calcular.